¿Qué tal? Buenos días. En nombre del Museo Amparo, de su directora general Lucía Alonso Espinosa y del mío, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando. Hoy abrimos al público la exposición José de Ibarra, El lenguaje del afecto, curada por Paula Muez, por Berenice Pardo, a quienes aprovecho en este momento para agradecer. Es un proyecto que empezamos hace más de 3 años, entonces obviamente es una gran satisfacción poder presentarlo al público el día de hoy. Es un proyecto también importante porque hay obra de la colección del Amparo en la exposición y porque creo que la faceta de la investigación da mucho para pensar, para ver, que es algo de lo que obviamente el museo se trata. Yo, más que otra cosa, dejaré a Paula que hable sobre el proyecto. Sí quiero hacer agradecimientos porque el trabajo detrás de la exposición ha sido intenso, sobre todo en los momentos en que estamos trabajando. Todavía la contingencia hace algo de mella, no hemos regresado a una normalidad como la anterior, entonces sí hay, tanto para los coleccionistas, para el equipo del museo que sacaron esto adelante, ha sido un poco más complicado que en otros momentos. Entonces simplemente agradeceré y después le pediré a Paula que ya hable sobre la sustancia. Hay una lista de coleccionistas extensa, empezando con algunos templos que dependen de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Cultura, perdón, del Gobierno Federal. Y aquí quiero agradecer a Arturo Balandrano Campos, que es Director General de Sitios y Monumentos, a Elizabeth Gómez Trejo, catalogadora y registradora, comisaria del proyecto, y a Nidia Rodríguez Alatorre, directora del Museo de la Basílica de Guadalupe. Los templos son la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Museo de la Basílica de Guadalupe, el Convento de Clarisas Capuchinas de Santa María Guadalupe y Santa Coleta, en Ciudad de México también, el Templo de la Santísima, el Templo de Santa María la Redonda, el Templo de San Diego, en Guanajuato, el Templo de San Felipe Neri la Profesa, en Ciudad de México, y la cuasiparroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zacatecas. En cuanto a instituciones coordinadas por el INAH, agradezco a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a Juan Manuel Garibay López, Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones, a Alejandra Barajas Moreno, Directora de Exposiciones, a Hildegard Rode Aznar, Subdirectora de Exposiciones Nacionales. Los museos que han participado en este proyecto es el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec en Ciudad de México, el Museo Nacional del Virreinato en Estado de México y el Museo de Sitio del Exconvento de Acolman, también en Estado de México. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura colaboró a través del Museo Nacional de Arte. Agradezco a su directora Carmen Gaitán Rojo. También la Biblioteca Palafoxiana de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, a cargo de Sergio Vergara Verdejo, que es secretario de Cultura, María del Pilar Pacheco Zamudio, directora de la Biblioteca Palafoxiana. También hubo coleccionistas particulares, que son el Colegio de San Ignacio de Loyola Las Vizcaínas, en México, en Ciudad de México, la colección de Francisco Rivero Lake, la colección David Lipson y la colección Enrique Cecín en Ciudad Cerdán, Puebla. A todos ellos, gracias por la confianza y por hacer posible el proyecto. Refrendo también el agradecimiento al museo. Repito, son tiempos particulares, entonces hay un gran trabajo atrás. Gracias y los dejo con Paula. Buenas tardes. Yo también quiero, siguiendo la amable presentación de Ramiro, empezar con agradecimientos. Estoy realmente feliz por la oportunidad que implica haber trabajado en esta exposición,
como decía ahorita el maestro Ramiro Martínez, fue un proyecto complejo. Por ello quiero dar las gracias desde mi corazón al director de este increíble museo, el maestro Ramiro Martínez, a la Fundación Amparo, a Silvia Rodríguez, a mi colega y amiga Berenice Pardo, sin la cual no habría sido posible hacer este proyecto. Por supuesto, al equipo del museo, Carolina Rojas, Andrés Reyes, Sergio Flores y todo el personal que realmente hizo que este proyecto saliera y espero saliera tan bien como creo que salió. El título de esta exposición contiene una palabra, afecto, que me permitirá tomar algunos minutos para concentrarme en cuestiones sentimentales, afectivas y que hicieron efecto, sin que sea una digresión demasiado grande. Prometo no perder de vista a don José de Ibarra, como le llamaban muchos de sus colegas y amigos. Hasta 1995, el último año de mi carrera en Historia del Arte, la pintura virreinal me parecía un poco aburrida. Un profesor nos pidió que indagáramos una serie de preguntas sobre el clasicismo en distintas artes del siglo XVIII y me asignó la pintura. Empecé ese trabajo cuando mi madre atravesaba por un cáncer de pulmón que terminó con su vida en unos pocos meses. Y fue en ese contexto vital en el que tuve que reencontrarme con la pintura del siglo XVIII. Decidí mirar mi objeto de estudio sin prejuicios, porque no le había prestado mucha atención durante las clases de arte virreinal. Como les digo, me parecía un poco aburrida. Y en lugar de ponerme a leer, fui a los templos y a los museos a mirar. Cuando regresé a casa, después de haberme encontrado con una pintura que me parecía interesante, empecé a leer lo que se había escrito sobre el tema, y esto que me pareció interesante, expresivo, comunicativo, cálido, con recursos plásticos que se me parecían más comprensibles que la pintura anterior, que era la del siglo XVIII, me parecía más humana la pintura del siglo XVIII, perdón, y la pintura anterior no la terminaba de entender en ese momento. Al llegar a los libros me sorprendió que la mayoría de los investigadores difirieran de mi apreciación positiva por esa pintura, considerándola de menor valor que la del siglo XVIII. La del siglo XVII era considerada interesante, valiente, y la del XVIII, de la del XVIII los libros decían que era femenina, decadente, suave, dulce, almibarada, es decir, pues empalagosa, ¿no? Como el almíbar. Aunque no haga falta casi decirlo en el contexto del 2021, observen por favor cómo lo humano, cálido, afectivo y sentimental se consideraban todos aspectos negativos y mujeriles. Este prejuicio, por cierto, fue una herencia de los investigadores españoles, que estudiaron su pintura desde los siglos XVII y XVIII. Podríamos hablar bastante de cómo se formaron y se superaron estas ideas, pero hoy voy a ahorrarnos este largo proceso. Solo diré que la investigación acerca de la pintura virreinal, o en realidad de la historia del arte en general, si me permiten decirlo, ha llegado a un grado de profesionalización tal que ya no podemos seguir emitiendo prejuicios y juicios sumarios ante expresiones plásticas de ninguna época o geografía. Aunque falta mucho por estudiar de la pintura novohispana, ya se han analizado panoramas más amplios, ofrecido distintas hipótesis y explicaciones sobre su desarrollo, atendiendo a su contexto y a nociones teóricas que sustentan el trabajo. Yo les digo hoy a mis alumnos, a los alumnos de restauración, que cuando están haciendo sus investigaciones, quien se atreva a repetir lo que dijo Manuel Toussaint, de que la pintura del XVIII era decadente, reprobará sin falta. Una cosa que también quiero decir es que parte del prejuicio que ha habido de la pintura virreinal tiene que ver con el estado que tienen algunas piezas. En el museo ahora tenemos una obra que viene de Tlacote, Zacatecas, y pues quería mostrarles, ahora está en proceso de restauración, todavía tiene estas manchas rojizas porque todavía falta algún proceso que es el proceso de reintegración cromática, pero quiero mostrarles cómo llegó la pintura a nuestras manos.
Cuando fuimos a Tlacote, Zacatecas, la encontramos así, blanquecina, la encontramos llena de hongos, la encontramos con el bastidor roto. Imagínense cómo alguien puede ver eso y decir que ahí abajo hay una pintura interesante, ¿no? O sea, también este prejuicio tiene que ver con una cuestión de la conservación, y sirva también esta exposición, esta muestra y esta charla para que las personas abracen esta cuestión del patrimonio y usen restauradores profesionales, porque un restaurador que no es profesional nunca hubiera podido lograr un rescate como el que estamos viendo de los colores en esta imagen, que se está restaurando en mi centro de trabajo además, y que regresará a terminar de ser restaurada. Al tratar de entender por qué había una discrepancia tan grande entre mi mirada y los investigadores que desde principios del siglo XX la habían visto como negativa, me enganché totalmente con ella. Quizá en esos momentos de mi vida, la evidente sensibilidad amable y afectiva de estos pintores me sirvió como consuelo. No lo digo solo porque sí. Los estudios de neurociencia han establecido que el proceso de empatía es fundamental para el aprendizaje de los seres humanos, y esa identificación en el otro y para el otro se basa en los afectos, estos sentimientos de afinidad o comprensión de lo común con alguien más. Lo diré así: los cambios vitales requieren aprendizajes que son más efectivos en un ambiente de afectos positivos o empatía. Quiero plantear de una vez un par de ideas sobre la palabra afecto. En el Diccionario de Autoridades de 1726, la palabra se definió como pasión del alma en fuerza de la cual se excita un interior movimiento con el que nos inclinamos a amar o aborrecer, a tener compasión o misericordia, a la ira, a la venganza, a la tristeza y otras afecciones y efectos propios del hombre. Casi la misma definición sigue vigente, aunque en la psicología afecto se relaciona también hoy con patrones de comportamiento en la expresión de sentimientos. La idea de patrones me parece importante, pues establece un sistema de observación y de actuación que se puede relacionar con la pintura del siglo XVIII. Estoy convencida de que los pintores como José de Ibarra entendieron que sus obras podían expresar sentimientos y afectos que impactaban en sus espectadores. También que buscaron maneras de hacer más simple el paso del mundo abstracto del sentir al mundo más concreto de comunicar. Buscaron mover creando empatía, y para ello mudaron sus herramientas plásticas. Todo esto, por supuesto, se relacionó con cambios sociales multifactoriales. El mundo del siglo XVIII estaba también cambiando. La indagación de los pintores no era nueva en absoluto. El tratadista italiano León Battista Alberti había hablado de los afectos en 1435, justamente al escribir sobre la pintura. Recomendaba ampliamente que los affetti o movimientos de ánimo concordaran con las circunstancias planteadas en la pintura para que la efectividad de la narración visual fuera mayor. Dice así, cito: la historia, el tema, conmoverá los ánimos de los espectadores cuando los hombres pintados allí expresen sus emociones con claridad. Y, como la naturaleza hace que no pueda haber nada más deseoso que las cosas semejantes así, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen y nos dolemos con los que duelen. Cierro cita. Alberti continúa expresando que estos afectos deben reflejarse en el cuerpo y en las posiciones, adecuándose al ánimo de toda la obra. Aunque la distancia entre Alberti e Ibarra es evidente, puede reconocerse entre ellos un camino recorrido por el arte del pincel. En esta ruta pasó la sistematización de las emociones del pintor francés Charles Le Brun. Durante mis años de estudio, los temas de la gestualidad y el afecto no se trataron nunca en las clases. Aunque por supuesto había estudiosos que habían abierto caminos importantísimos para su análisis, no los había para el ámbito de la pintura novohispana. El proceso de ensanchamiento de miras en los estudios de la pintura virreinal al que me referí antes fue el que permitió realizar, junto con mis colegas, preguntas más puntuales o específicas acerca de lo que los pintores hicieron o quisieron expresar, acerca de las formas de interacción con sus clientes,
de las cuestiones materiales y tecnológicas, de los procesos intelectuales, de sus trabajos, del seguimiento de tipos iconográficos concretos, de las dinámicas y prácticas sociales ligadas a las devociones y un gran nutrido etcétera. Ha sido en este cambio de valoración en el que he desarrollado mi trabajo profesional. Al terminar mi tesis doctoral sobre José de Ibarra, hace ya 12 años, me quedaban claras varias cosas que quiero compartir aquí. El pintor fue el líder intelectual y corporativo de su generación. Su obra fue más numerosa y variada de lo que se creía. Su prestigio fue mayor e impulsó procesos plásticos fundamentales para expresar las necesidades de su sociedad por medio de la pintura, que se concretaron en cambios de la organización grupal. Entre estos recursos o herramientas plásticas de expresión destaca la apropiación de grabados y pinturas franceses e italianos en boga en su momento, y entre los que se incluyen los modernos sistemas de representación de la gestualidad, así como una forma de usar el color que también se relaciona con los afectos. Espero que empiece a quedar claro que propongo que la representación de los afectos, más que la utilización de tales o cuales grabados, fue lo que motivó por parte de la producción pictórica virreinal, aquella en la que Ibarra tuvo un papel importante. Estoy intentando distinguir aquí, con fines solo explicativos, los medios que se allegaron los pintores para expresar y los objetivos que tuvieron para elegirlos. Entre los medios estarían la técnica artística, la tradición visual y material que tenían, las estampas que copiaron o usaron como inspiración, las novedades visuales y teóricas de las que echaron manos o las formas de organizarse para crear. Los objetivos que tenían para pintar en la Nueva España tenían un sentido comunicativo. Podían ser mensajes claros o directos, o bien sutiles, aspiracionales, inspiracionales, en los que la empatía jugaba un papel fundamental. Este mensaje dictaba los medios. La suma de todo, la intención de las obras, cruza los materiales, las tradiciones pictóricas y todos los recursos plásticos sumados a ella para conseguir ciertos efectos en los que el que contempla las obras. Por eso nos debe importar siempre la interacción de los espectadores con las piezas, los espacios en los que se miraron, cómo se usaban y los mensajes que transmitían. Muchas veces avanzamos en la indagación encontrando algún grabado que un pintor usó para X obra, pero el objetivo sería preguntarnos qué buscaba con ello el pintor, qué efecto pretendía lograr al trasladarlo o variarlo. Una analogía muy simplificada de lo que quiero decir podría ser el usar un emoji o un sticker en nuestro teléfono. Esa información visual o visual textual es un medio para abreviar una expresión o un sentimiento que busca transmitir algo más complejo que queremos decir o más rápido que si solo escribiéramos. Por cierto, los emojis y aún más los stickers están llenos de claves grupales, de bromas que se relacionan con nuestras vidas y los códigos íntimos y o culturales. Por ejemplo, esos son los stickers que le mando a mi hijo cuando no me hace caso. En mi tesis planteé que Ibarra, con sus colegas cercanos, había explorado un sistema de gestualidad de rostros tomando la teoría de Charles Lebrun, asunto que he seguido estudiando y otros autores han retomado y profundizado. El pintor francés usó su sistema de representación gestual como base para una serie de pinturas que se grabaron con privilegio real, esto es, con permiso del rey, que contaban las batallas de Alejandro Magno. Estas estampas, de alto costo y de gran calidad, sin duda fueron conocidas en la Nueva España y, además de copiarse, sirvieron de base para la exploración de emociones. Como ejemplo vemos el caso de 3 pinturas en la exposición de una misma serie de un total de 12, que realizaron 3 pintores diferentes al mismo tiempo: José de Ibarra, Miguel Rudecindo Contreras y Juan Gil Patricio Morlete Ruiz, es decir, maestro y discípulo. Entonces, aquí en la exposición vamos a ver solamente 3 obras. Estos son ejemplos, pero la verdad es que mientras uno más mira esos grabados y más mira pinturas, más se encuentra que entre estos múltiples personajes empiezan a aparecer variaciones y grabados, pedacitos de un grabado y de otro grabado en las pinturas.
Me parece especialmente interesante este caso, ¿no?, de Morlete, porque un cautivo que es jalado de los pelos no es digno para ser representado como un apóstol. Entonces lo que va a hacer el pintor es bajar esa altura de las manos, ¿no?, y dejarnos ver un ojo que asoma con desesperación y mira hacia el cielo y que cambia todo en esa pintura. Aunque creo que no cabe duda, ya que los pintores conocieron y adaptaron estas estampas de las batallas, actualmente se han encontrado muchísimos ejemplos que corroboran esa información. En mi tesis insistí, y aún lo creo, que Ibarra y sus colegas usaron la teoría de la pantomimia de Lebrun, dedicada a estudiar las pasiones temporales del alma. Los artífices novohispanos, en mi opinión, conocieron, entendieron, aplicaron y variaron la propuesta del pintor francés. Lebrun desarrolló prácticamente las ideas de Descartes sobre las emociones y su relación con los movimientos del alma, que producían movimientos faciales. Lo novedoso del pintor fue que creó un sistema visual emotivo basada en la altura, la inclinación, la apertura de las cejas, los ojos, las aletas de la nariz, las comisuras de la boca. Cada parte se movía con el alma y expresaba un estado del ánimo o afecto. Señalaba también que la posición de las figuras debía reforzar cada pasión, al igual que el color. Por ejemplo, en este detalle de Ibarra, yo veía esa pequeña lámina de cobre que está ahorita expuesta en la Galería 2 y no entendía, ¿no? Decía, ¿por qué si es una resurrección de Cristo, ese personaje tiene un gesto que no entiendo, ¿no? No me queda claro. Yo lo veía y no lo entendía. Y sin embargo, Charles Lebrun explica claramente en su teoría de los afectos o pantomimia que hay 3 tipos de veneración diferente y que la veneración antes de que el personaje se mueva tanto que cierre los ojos, tiene los ojos abiertos, la mirada dirigida hacia aquello que le está causando la admiración y la boca abierta porque cuando no sabemos qué pensar tenemos la boca abierta, ¿no? Todavía usamos esa expresión y se quedó con la boca abierta. Entonces ahí está, ¿no? Otros, en cambio, eran mucho más fáciles de reconocer dentro de la pintura virreinal. Las pasiones del horror, terror, ira, miedo son parecidas en Lebrun. Los ojos muy abiertos o desorbitados, la nariz y las comisuras de la boca jaladas y tensas, boca entreabierta o a veces gritando. El pintor francés además señalaba que debían usarse tonos rojizos en los rostros para enfatizar la ira, como podemos ver justamente en estos angelitos que están golpeando con su puño cerrado a ese demonio. ¿Quién iba a decir, no?, que los ángeles se enfurecieran? Y ahí lo están pintando estos artistas. El colorido jugó un papel fundamental en la expresividad y, por supuesto, era una aportación particular del pintor. José de Ibarra supo aprovecharlo para enfatizar la suavidad, la tristeza o la excitación. Experimentó con una forma peculiar de mezclar los colores sobre la base de preparación rojiza que era tradicional en su entorno. También aplicó algunas capas más aguadas y realizó mezclas de color óptico directamente sobre el lienzo como baños de color. Aunque aquí no me voy a referir mucho a la técnica pictórica por estar descrita en varios trabajos de investigación muy profundos, quiero ejemplificar con estas 3 imágenes las distintas cualidades de las líneas, pinceladas y densidades del pigmento, ligadas a las intenciones particulares de cada caso. La precisión del detalle de la izquierda, la soltura bosquejada del detalle del centro y las texturas empastadas de las alas o luces del detalle de la derecha. No cabe duda que el color fue planeado con cuidado y que se basó en una experimentación plástica que Ibarra realizó sobre las bases aprendidas de su sólida tradición, pero experimentando en la aplicación de las capas de color y combinaciones. Cuando afirmamos que los pintores de este ámbito innovaron en sus formas, no nos referimos a que olvidaron su sólida tradición tecnológica y visual. Por ejemplo, los artistas siguieron usando algunas de las fuentes grabadas de los siglos XVI y XVII que quizá habían heredado de sus maestros, a la par que sumaron nuevas composiciones.
Casi todos los artífices del siglo XVIII, desde los Rodríguez Juárez, se basaron, por ejemplo, en el grabado técnicamente innovador de Christopher Hayes de la presentación del niño en el templo, como vemos aquí. Además, a veces se valieron de estampas que ilustraban algunos libros, como La Resurrección en un misal de 1736, fecha muy cercana a la producción de Ibarra. Además de los modelos franceses, Ibarra y sus colegas acudieron a modelos italianos de la segunda mitad del siglo XVII, como Carlo Dolci, Il Sassoferrato y Carlo Maratti. Es muy probable que tuvieran a su alcance copias pictóricas de sus obras. Las Vírgenes Dolorosas, a las que en la Nueva España añadieron elementos como la daga en el pecho, me parecen elocuentes de una sensibilidad particular propia de ese momento cultural. El tamaño de las pinturas suele ser mediano o hasta pequeño. Generalmente son obras ante las cuales se puede colocar una sola persona cómodamente, pero no más. Establecen, por lo tanto, una relación íntima con el espectador devoto. Su escala se relaciona con la natural, fortaleciendo una sensación de empatía. Son obras directas y con pocos elementos que concentran la atención en el sentir, en este caso el dolor. En algunos casos Ibarra tomó estos modelos y los integró en composiciones narrativas complejas, como la hermosa pintura del Museo Amparo y la igualmente conmovedora Virgen de la Casa del Cenáculo en el Templo de Santo Domingo de Puebla. En estos casos pareciera que la combinación de recursos expresivos como la gestualidad, colorido, disposición de las figuras, se combinaron para lograr contar una historia altamente conmovedora. Los tratadistas teóricos y las estampas de gestualidad de los rostros y de las manos, como las del inglés John Bulwer del siglo XVII, aclaraban que tenían que completarse el gesto descrito, pues los rostros y manos necesitaban un cuerpo que enfatizara el mensaje. Así pedían a los pintores complementar con la posición de las figuras en el espacio del cuadro, creando una relación lógica entre las partes y, por supuesto, dentro del contexto de la narración o tema específico. El colorido reforzó el afecto. Ibarra se distinguió por su habilidad en el uso de la gestualidad de las manos para guiar la mirada del espectador por la superficie del cuadro y transmitir emociones. En mi opinión, lo aprendió de su primer maestro, Juan Correa. Para ejemplificar este punto, quiero presentar un par de obras de finales del siglo XVII, con un tema que fue muy popular desde entonces. Tanto Juan Correa como Cristóbal de Villalpando pintaron obras dedicadas al tránsito de San José. Y aquí quiero contarles que justamente Berenice Pardo, en todas las cosas que hemos hecho para el museo, ha observado y atinadamente señalado la relación de estas obras con el modelo del bien morir, que en Puebla además fue muy importante para las cofradías. Si bien es indudable la maravillosa pincelada expresiva de Villalpando, su increíble manera, está de moda Villalpando, ¿no? Su increíble manera de transmitir emociones por medio del contraste de colores, el uso de transparencias y veladoras en sus obras, Villalpando no parece haber prestado mucha atención a lo que respecta a la disposición de las manos. En su obra nunca son un vehículo comunicativo fundamental. Juan Correa, por su parte, utilizaba justamente las manos como una manera de enfatizar la narración y ayudarnos a contar la historia, como lo haría después su discípulo José de Ibarra en esta obra, por ejemplo, que podemos ver en la Galería 2. También este ejemplo nos sirve para ver la distancia que hay entre Juan Correa y José de Ibarra, ¿no? que cambiaron muchas cosas, usaron nuevos recursos y, por lo tanto, aunque esta cuestión de las manos es parecida, al final terminan siendo obras muy diferentes. Me parece imposible pensar en afecto sin hablar de personas. Quizá nos es difícil imaginar cómo sentían quienes vivieron hace tantos años, pero creo que reconstruir, aunque sea fragmentariamente, las relaciones humanas entre Ibarra y sus contemporáneos nos da indicios de su pulso vital. Por eso incluimos en esta muestra una sección llamada Prestigio y Patrocinio.
No me voy a detener casi en este par de obras, pero sin duda el par muestra cómo el artista afianció relaciones que se tradujeron en complicidad, pues el artista debió tener permiso para usar su efigie como el retrato de uno de los fundadores de la Compañía de Jesús. Esto parecería de pronto imposible, ¿no? Que un pintor decida usar su propia cara para representar a un personaje que entonces no era santo, eso sí, todavía ni siquiera era beato, ¿no? Y quizá eso le permitió hacerlo y no hubiera podido ser a lo mejor con un santo, pero usar su propio rostro para representarse como un personaje prestigiado y prestigioso, intelectual, y que había ayudado a la modernización religiosa como la Compañía de Jesús. Esta complicidad también se observa en el retrato póstumo de José Fernández Palos, mandado hacer por Juan Ignacio Rodríguez Cardoso, amigo cercano del retratado. Este es un retrato que a mí me parece hermosísimo y complejísimo por una serie de razones interesantes, ¿no? Es un retrato alegórico, no hay tantos retratos ya llenos de estos pequeños letreros alrededor de flores que hablan de virtudes y que significan una serie de cosas, pero además lleno de inscripciones, ¿no? Y justamente aquí quiero llamar la atención que la ubicación de la firma y su compleja manera de mencionar cómo la imagen del corazón permite recrear la efigie del ya difunto, Fernández Palos, no es casual, ¿no? La firma está en un papel que el personaje guarda en su corazón. Ibarra alude al afecto o empatía que le tenía el sacerdote y que le permitió pintar su retrato aunque él ya hubiera muerto. El artista trabajó cercanamente a varios de sus patrocinadores o comitentes. En la Catedral de Puebla, el tesorero don Gaspar Méndez de Cisneros le encargó obra en distintas ocasiones. En 1732, Ibarra realizó los 4 lienzos para el coro de la catedral con retratos de canónigos, así es como se mencionan en los documentos. En el dedicado a la Asunción aparece, como San Eugenio, el obispo Lardizábal, al que Ibarra retrató de forma individual en otra obra. Este lienzo recuerda las procesiones, el individual, de penitencia que hacía en sus visitas a la diócesis, inspirado por los padres de Propaganda Fide. El retrato del obispo quizás se hizo después de su muerte, que fue en 1732, muy poco tiempo después de que Ibarra hubiera pintado el retrato de la catedral. Existe, por cierto, una pintura que representa al obispo de manera muy similar en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. En un futuro tendrían que estudiarse la relación y primacía de ambos cuadros. Para Méndez de Cisneros, Ibarra volvió a trabajar en los primeros años de la década de 1750. Realizó bajo su encargo 4 óvalos que se colocaron en capillas y sacristía, entre ellos el Arcángel Gabriel, que está en esta muestra. Realizó la serie de las 14 estaciones del Vía Crucis, antes atribuidos a Miguel Cabrera, y también 2 piezas que en ocasiones se han ligado a Juan Rodríguez Juárez: la Visitación de la Virgen de la Merced por Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort y Jaime I de Aragón, y el Milagro de Santa Leocadia a San Ildefonso. Estos 3 encargos se mencionan en una carta, en cartas escritas entre octubre de 1752 y febrero de 1753 por Ibarra, en respuesta a las del tesorero catedralicio. En los archivos solamente tenemos las cartas de Ibarra, porque los papeles de Ibarra están perdidos hasta ahora. Entonces solamente tenemos una parte de la historia, ¿no? Lo que dice Ibarra al tesorero, pero no sabemos exactamente bien qué le dice el tesorero a Ibarra. En esas cartas, Ibarra menciona cosas muy importantes. Una de ellas habla de las estaciones del Vía Crucis y señala orgulloso que las obras han gustado a quienes las han visto. Entonces ahí nos habla, es muy breve ese párrafo, pero nos está diciendo todo el mundo que la ha visto
les ha parecido muy bien y yo creo que no ha fallado el intento. Eso es lo que dice la carta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que antes de que las obras se fueran con el arriero, las enseñó y que algunos de sus colegas entonces las miraron y le dijeron qué increíbles están las obras del Vía Crucis. Eso también es importante porque deben de haber sido de las primeras series del Vía Crucis, ya con el establecimiento oficial de los temas para las 14 estaciones, porque antes los pintores podían tener mayor libertad, cuáles pintaban, ¿no? Qué parte de la pasión de Cristo pintaba. Y justamente pocos años antes se había establecido ya los 14 temas para las 14 estaciones. Ibarra debió de ser uno de esos primeros artistas que hizo estas obras. También en esa misma carta dice, y voy a citar, estar con gran cuidado en casa, con una enfermedad de mi compañera tan grave y tan prolija que va para 8 meses que está en cama, sin alivio ni esperanza de su salud. Termina la misiva diciendo que ya pintó el cuadro de la Virgen de la Merced, y que del otro tema que le encargaron ya tiene vista la composición que tomará, o sea, seguramente vio un grabado que yo no he encontrado, ¿no? Que sería justamente la de Santa Leocadia. Y dice, con la circunstancia de que el señor arzobispo, se refiere a San Ildefonso, parece que le quiso cortar un pedazo de la ropa a la santa, que es justamente lo que podemos ver en la obra. Santa Leocadia asoma de su tumba y el arzobispo con un cuchillo le corta un pedacito a esa túnica que aparece ahí. Le dice Ibarra al tesorero que pide por favor que le mande lo que hubiere de llevar el escrito o razón de la historia que me muestre su señoría para dejar el hueco competente. También, ¿qué quiere decir esto? Que el pintor de pronto decía, necesito saber qué tamaño de texto voy a tener, porque si es muy pequeño va a ser distinto a mi composición, si es muy grande tengo que hacer una composición distinta. Tiempo después, Ibarra volvió a escribir diciendo que en el momento en que supo dicha historia o inscripción, se puso a trabajar. Explica otras razones del retraso, cito, la muerte de mi compañera, que falleció el día 28 de noviembre del año próximo pasado, por lo que ha estado algo indispuesto. Cuenta además que le fue preciso mudarse de casa. Estos documentos no dejan lugar a dudas la autoría de Ibarra de estas obras, pero además nos permite dar un guiño a su vida personal, privada y emotiva. Por ejemplo, que Ibarra no pintó por un tiempo por estar indispuesto. Seguramente estaba triste, pero es interesante que no haya utilizado la palabra triste, sino indispuesto. Al mirar el cuadro, es imposible adivinar ese estado de ánimo. Estamos como muy acostumbrados a que vemos los cuadros de Rembrandt y sabemos que se murió su esposa y estaba triste y queremos ver la tristeza en esos cuadros, ¿no? Aquí no. A esto no lo podemos hacer fácilmente, ¿no? Sabemos que el pintor está triste, que no ha pintado, que no tiene la información completa, que se cambia de casa y no lo adivinamos en la pintura. Sin embargo, Ibarra llenó de afecto su pintura. Los ojos de sorpresa, de asombro, bocas abiertas ante el milagro, arrobos, posiciones variadas, dinámicas, colorido vibrante, congruente con una situación extraordinaria. La sistematización de las emociones le permitió expresar lo necesario para cumplir con su encargo. Los invito a observar la pintura de Ibarra con tiempo suficiente para preguntarse qué transmite la obra más allá de una narración religiosa o la efigie de un santo o personaje. Mirar el tiempo adecuado para pensar qué despiertan los colores. Háganse esta pregunta: ¿hay algo que me afecta o me mueva? Y después de ello relacionen el tema con lo que han observado. Quizá las emociones del siglo XVIII puedan transmitirles aún parte de sus mensajes, despertar una curiosidad o sentir empatía por aquellos que miraban las pinturas con ganas de aprender, o depositar en ellas aspiraciones o esperanzas. Quizá mirando podamos conectar con un lenguaje afectivo transmitido pictóricamente desde el pasado. Con esto les doy las gracias y los invito a que visiten la exposición
abiertas ya en el museo. Muchas gracias.